Buenas, una vez más, qué alegría volver a estar acá. Impartir para esta casa ministerial es una alegría, es un gozo, y confiados en que el Espíritu Santo dará revelación, iluminación, para que se abran los ojos del entendimiento y poder comprender esta palabra. Así oramos, y que para nosotros es una alegría, es un gozo compartir con esta casa ministerial muy amada, muy apreciada por nosotros. Gracias a los pastores Jorge y Nancy por hacernos partícipe en esta ocasión, y que este video va a ser expuesto para todo aquel que también lo vea y reciba esta palabra y pueda aprovecharla y ser edificado. Entonces, gracias también a todo el liderazgo de esa casa. Cada vez que vamos allá, experimentamos el calor, el amor de Dios en ello. Gracias, amados, gracias de verdad. Entonces, en esta ocasión, quiero compartir un tema que se llama orden divino. Orden divino. El orden divino para que haya una expresión y manifestación de la gloria de Cristo, pero no como algo místico, sino como una realidad, no como una teoría, sino como una realidad de Dios manifestada en las naciones de la tierra. Entonces el orden divino, cuando Dios va a poner orden en su casa, o en este caso en la casa de Dios, pone orden, Él lo va a hacer a través de la luz. Y uno mira del mover del Espíritu en este tiempo, el movimiento de Dios a través de su Espíritu, ve porque no se está provocando aquello que los hijos de Dios debemos provocar. Hay gente que hace ayunos, vigilias, oraciones, hace servicios eclesiásticos, sin embargo están experimentando vacíos, están experimentando ansiedades, estrés, muchas cosas que no deben de estar en la vida de un hijo de Dios. Entonces, noto en esta hora de que Dios, como les decía, cuando va a poner orden, siempre en todos los tiempos, desde Génesis, y creo que siempre lo estará haciendo a través de la luz. Porque cuando la luz llega a la vida de una persona, cuando somos iluminados internamente, cuando hay un alumbramiento de Dios, se va a notar las grietas que hay en el alma. Se va a notar la basura, como le pasó al apóstol Pablo, cuando Pablo vio en su ser interior, vio aquellas cosas que él tenía como sublime, como lo más valioso. Pablo, cuando fue expuesto a la luz, Dios les puso la luz. Pablo lo que dijo fue: todo aquello que tengo por basura, por sublime, lo tengo ahora por basura. Entonces la luz de Dios para mostrar la basura que hay. Y no solamente mostrarla, sino que cuando somos expuestos, todo aquello la luz lo saca de ahí. Lo saca de nuestras vidas. No solamente viene para que nosotros veamos, sino para que automáticamente lo sacamos de ahí. Porque no hace parte del diseño. La luz viene a mostrarnos eso y a sacarnos todas esas cosas, y que nos hace ver que no estamos alineados al diseño eterno, que lo que hacemos no nos lleva al propósito eterno. Entonces viene a revocar aquello, que no hace parte de su diseño ni de su casa. Entonces, espero que en este tiempo que vamos a estar acá, lo aprovechemos. Luz llegue a sus corazones, a su alma, y su alma, aquello que no pertenece al diseño, sea sacado, sea extirpado. Entonces, noto a veces que la gente no camina en el todo de Dios. Dios viene como un todo.
Dios viene como el todo, por eso Él es el todo en todo y por todo. Dios, el Evangelio no vino por partes a nosotros, el Evangelio vino como un todo en nuestra vida. Ok, entonces, el orden de Dios viene porque veo en las Escrituras y a lo largo del tiempo, y vemos en este tiempo también, que la iglesia o las congregaciones o los que se dicen llamar hijos de Dios, no estamos dando la medida de Dios. No hay medida de Cristo en lo que hacemos. Si algo que hacemos no da la medida de Dios, no saca una medida del Hijo. Si yo oro y no hay una medida de su Hijo, hay que revisar lo que yo estoy orando. Nadie discute el orar, pero ¿cuál es el contenido de mis oraciones? Entonces, si hay una convocatoria de oración, esa convocatoria de oración tiene que traer la medida de su Hijo. Si hay una vigilia, si hay alguna actividad que haya, debe de arrojar una medida de su Hijo. Y si lo que se está dando no arroja una medida de su Hijo, entonces hay que revisarlo, hay que mirar, porque entonces ahí es donde estamos viendo los tiempos de reforma, porque no hay una medida de su Hijo. Vemos también que se emana una luz artificial, se está emanando una luz artificial. Los creyentes emanan luz artificial, los que se dicen ser llamados hijos de Dios, no emanan la luz de Cristo, sino una luz artificial. Por eso también eso arroja que no haya gobierno de Dios, porque luz trae gobierno, es gobierno de Dios. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice que la luz, esa ciudad está para dar luz. Y luz es vida, luz es gobierno. Cuando una persona emana luz de Dios, eso indica gobierno de Dios. Entonces, cuando hay ausencia de esas cosas, también cuando se está haciendo aquello para la cual yo no fui diseñado, uno nota que aunque se vean cosas que aparentan ser espirituales, esas cosas a la postre no me llevan a dar la medida de Dios, sino que me traen frustración cuando yo no entiendo el todo de Dios, porque el todo de Dios vino a mí. Entonces, hacer cosas para lograr algo que además de la obra de Dios yo tengo que hacer algo más para lograr algo en mi vida, ahí es donde está la situación preocupante. Porque la obra fue perfecta, consumada. Eso no indica que yo me voy a cruzar de brazos, no, sino que yo no tengo que buscar afuera lo que ya fue impartido, y me impartió un todo. El Evangelio vino como un todo en todo. Entonces, si ese Evangelio vino como un todo, todo está consumado y perfecto. Ahora yo lo que tengo es que trabajar para que ese todo de Dios tenga un orden obvio por el Espíritu. No soy yo el que voy a poner el orden, porque es el mismo Espíritu a través de las Escrituras y de su revelación me ubica en lo que me debe de ubicar para que haya una manifestación de su Hijo. Ok, entonces quiero iniciar con ustedes. Busquen la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Pedro está diciendo algo que es importante que tengamos en cuenta. Dice el apóstol: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Mire. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá
el impío y el pecador, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ok, está diciendo, nos quedamos con esta palabra, el juicio de Dios por su casa. Jesús dijo, el celo por tu casa me consume. Si hay algo que está provocando el Espíritu de Dios, es que se levante una generación celosa de buenas obras. Si hay algo que está haciendo el Espíritu de Dios, es que se está levantando una generación celosa de buenas obras. Esa generación celosa de buenas obras para que la casa sea impartida de aquello que tiene la misma sustancia de la casa. Es algo clave dentro de esto. Esa casa tiene una sustancia que es Cristo. Y lo que se le vaya a impartir a esa casa tiene que tener la misma sustancia y esencia. Tiene que ser compatible lo que se le va a impartir a esa casa. Si no, entonces ahí radica el problema. Porque esa casa debe de ser llena de lo que es compatible a lo que ella es, la casa de Dios, la esencia, la sustancia de Cristo. Por eso es que se levanta una generación celosa. Celosa es aquella que tiene un fervor y un cuidado y un temor de que a la casa de Dios no lleguen cosas que no pertenecen a ella. Ok, entonces Pedro está diciendo que el juicio debe de llegar primero a la casa de Dios. Y juicio ahí, la palabra juicio ahí no es que Dios está mandando un desastre, que Dios no está enviando un terremoto. Dios no está enojado con el hombre. Quiero decirle algo, Dios no está enojado porque toda la ira de Dios fue sobre su Hijo. Dios no está enojado con el hombre. Dios toda la ira la descargó sobre su Hijo. Y ahí la palabra juicio no está indicando que Dios le va a enviar una prueba o una dificultad que se murió. No. Dios no está en esa situación. Dios está cuando la palabra juicio la vemos ahí, es una palabra que habla de separar. Habla de hacer una operación quirúrgica para extirpar aquello que no pertenece a la casa de Dios. Hay un cáncer que debe de ser extirpado. Entonces, si hay un cáncer, tiene que ser el mismo evangelio, la misma palabra que lo extirpe. No podemos ir a otra fuente. Debe de ser el mismo evangelio, la misma palabra. Por eso la palabra es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de doble filo. Que penetra hasta lo más profundo. Hasta partir. Dice, entra como un bisturí para hacer la operación quirúrgica y sacar todo aquello que no pertenece a la casa de Dios. El juicio para separar, extirpar, hacer una operación de tal manera que ese individuo, esa casa, quede apta para ser la habitación, la manifestación y la expresión de su Hijo. Eso es lo que dice Pedro. Tiene que entrar un juicio, una separación, separar todo aquello que no hace parte del diseño, que se ven cosas que aparentan ser espirituales. Hay cosas que son actividades religiosas, pero que no son del espíritu, no hacen parte del diseño y pueden verse muy atractivas. Pueden verse como actividades espirituales, pero cuando usted ve esas actividades, lo que traen es una situación más fuerte, negativa en los hombres. Por eso hay gente que está haciendo actividades, pero experimentan vacíos, experimentan ansiedades. Si vas a una reunión, vas al culto, cantas, vas a cualquier actividad y todavía sigues de la misma manera, hay que revisar. Porque entonces
no es lo que estás haciendo, no hace parte del diseño, no hace parte de la esencia y sustancia de Cristo. Porque si la palabra está siendo revelada, cuando la palabra es revelada, y entonces lo que dice la palabra ahí nos está salvando, lo que nos está sacando es de ahí, de la situación negativa. Si estamos experimentando esos miedos, temores a las noticias, a las situaciones, miedo al futuro, situaciones del pasado todavía están en mí, entonces, amado, hay que revisar eso. Porque la palabra viene para traer plenitud a nuestro corazón, viene para traer plenitud a nuestras vidas, que no estamos diseñados para hacer aquellas cosas que realmente aparentan ser espirituales, que como estoy en un lugar, en un sitio, en un edificio y hago cosas ahí, pero que realmente lo que hago no tiene la esencia y sustancia de Cristo. Por eso es que viene un juicio para su casa. Su casa está expuesta al juicio y el juicio Dios lo está haciendo con luz. Aleluya. Dios está haciendo el juicio con luz. No está haciendo juicio. La luz viene a hacer eso. La misma luz como un sistema, como un quirófano. Estamos en el quirófano. Yo espero que en esta oportunidad los que me están viendo, entramos a la sala del quirófano para estamos siendo expuestos a ese tiempo en el quirófano donde Dios a través de su palabra estirpa, saca, separa lo que no hace parte de su casa. Si somos la casa, su casa va a estar en orden para que esa casa sea una expresión y manifestación de su Hijo. Entonces, amado, qué bueno que los que me vean están entrando o han entrado al quirófano, un tiempo de quirófano con Dios, donde Dios hace operación con su palabra, donde ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. No crea que corta para allá, también está haciendo una cirugía acá, porque estamos expuestos y no se les olvide que yo no estoy fuera del cuerpo de Cristo, yo también hago parte del cuerpo de Cristo, y si hago parte del cuerpo de Cristo, yo también estoy siendo intervenido quirúrgicamente para sacar a todo aquello, toda aquella basura, que yo las amaba. Hay cosas que yo amaba tanto, pero Dios me dice, me puso a la luz, me metió al quirófano y me dijo, eso que tú amabas, cuando me mostró al resucitado, cuando vi la obra consumada de Él, cuando los ojos del entendimiento fueron abiertos, aquello que yo amaba, hoy lo tengo por basura y lo sacamos de nuestra vida día a día. Entonces, orden divino en esta hora para que esa casa ministerial y las casas donde esté siendo impartida esta palabra puedan provocar aquello para la cual fuimos diseñados. Entonces, mire esta palabra en 2 de Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 2. Quiero compartir con ustedes esta verdad eterna, donde la palabra misma nos expone a algo muy fuerte. Pablo está escribiendo una carta, o escribió una carta a los corintios, de algo que él vio. Y no fue que algo que le vino por su imaginación, o porque Pablo tenía inteligencia humana, no. Pablo ve en el Espíritu todo aquello que hace esa casa. Es una iglesia que ve él el orden que tiene esa casa y él la imprime en las Escrituras. Pablo nunca escribió cosas porque le vinieron a su mente. No, él era algo que estaba generando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en este caso
Dice Pablo, dice, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Estas son las iglesias de Macedonia. Y Pablo ve eso en el espíritu. Y entonces Pablo dice que es imposible que esto nos pase, que omitamos esto. Y él le escribe a los corintios esto. Y le dice, hermano, lo que está sucediendo con el orden que tiene la iglesia de las iglesias de Macedonia. Y en el capítulo 8 de 2 de Corintios, en el versículo 5, dice, y no como lo esperábamos, sino que se dieron a sí mismos. Dice que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Amado, dice que estas iglesias se dieron primeramente. Esa palabra primeramente es la palabra protocolos, que viene de protos, lo que va pegado primero. Ahí primeramente habla de algo que es el orden, el protocolo que debe tener una iglesia. Todas las casas ministeriales y todas las casas locales y la iglesia globalmente está siendo protocolizada por el Espíritu y su palabra. Algo que Dios está haciendo es que la iglesia guarde el protocolo que tiene este reino eterno. Este reino se rige por un protocolo. Y entonces ahí Pablo ve que dice que se dieron primeramente al Señor. Esa palabra protocolos, protos, lo que va primero. Esta iglesia tenía claro lo que va primero. Y cuando tú tienes claro lo que va primero, eso es lo que va a gobernar tu vida. Indica esto que dice Pablo que se dieron primeramente al Señor. Una persona que se da primeramente al Señor no experimenta vacíos, no experimenta necesidades. Porque si hay algo que viene a resolver del protocolo, es que no haya vacíos en el corazón. Es que esté el todo en nuestros corazones. Esta palabra primeramente indica un orden divino. Indica que cuando una iglesia local, un creyente individualmente tiene un orden, esa persona va a experimentar la plenitud de Dios. ¿Y por qué sabemos que ellos estaban experimentando la plenitud de Dios? Note usted que abundaban. Entonces, desde esa perspectiva, abundaban en fe, abundaban en palabra, abundaban en ciencia, abundaban en gracia, abundaban en todo, abundaban en generosidad, abundaban en todo. Tenían abundancia porque la abundancia no es un estado económico. La abundancia es un estado de Cristo, de esencia de Cristo. Esa es la abundancia. Por eso Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia que sobrepasa todo. La palabra abundancia, abundaban en todo. Ahí indica que el estándar de vida sobrepasa todo lo natural, todo lo que está establecido hasta ahora. Abundaban en Cristo. ¿Por qué? Porque había un orden. El orden que va a generar que haya abundancia de Cristo. Y si hay abundancia de Cristo, todas las cosas estarán también añadidas. Primeramente, mire hermano, una persona que experimenta el protocolo de Dios no tiene un vacío, no experimenta ansiedades, no experimenta estrés, no tiene miedo al futuro, no tiene miedo a la economía. ¿Por qué? Porque está en orden. Eso es orden, esa era una iglesia que estaba en orden de Dios. Y no era porque tenían una cosa primero, ahí la palabra primero no habla de algo como jerárquico, uno o dos, no. Usted lo vamos a ver ahora. La palabra primero no experimenta eso ahí, no habla de eso.
estas iglesias estaban en abundancia. No había escasez, no había necesidad. Si hay algo peligroso en un creyente, es que ese creyente, si no está en orden, va a experimentar necesidad. Porque el pecado dejó una necesidad, un abismo. Entonces, ¿qué viene a ser la luz? ¿Qué viene a ser el orden divino? El protocolo es a cerrar la brecha para que tu vida no esté expuesto a las necesidades. Una persona con necesidad está expuesta a ser prostituida. Por eso una de las cosas que hacen la política y la religión es prostituir a los que siguen esa política, a los que siguen esa religión. Porque ellos no dieron al vacío. Mire, dar una cosa al vacío, si yo doy algo al vacío, hermano, eso no llegará a donde tiene que llegar. Todo lo que yo haga tiene que generar acciones de gracia, tiene que generar Cristo. Porque yo no voy a hacer nada al vacío. La idea no es hacer las cosas al vacío, tienen que tener una esencia, una sustancia. Todo lo que yo hago tiene que tener una esencia, una sustancia. ¿Por qué las cosas, los planes de los hombres no llevan a nada, a un cambio de una sociedad? Porque ellos están vacíos, hacen todo al vacío. Entonces lo que se hace al vacío tiende a prostituir a aquellos que se le dan las cosas. El peligro de una religión, el peligro de la política es prostituir. Y cuando una persona está prostituida, abusan de ella. Hay un abuso exorbitante en las personas, son abusadas. Porque cuando se tiene esa mentalidad, cuando hay ese vacío, esa necesidad, se busca son las cosas de las personas, los intereses personales priman ahí y se busca el beneficio de esa persona, pero hasta ahí. Se toma y después se deja a un lado. Amados, estamos en un tiempo protocolario de Dios. Estamos en un tiempo donde Dios pone en orden su casa. Usted puede estar ahí y no puede tener, y usted de pronto tenga una ausencia de pronto de un recurso ahorita, pero su vida es abundante. Hay abundante de fe, abundante de palabra, abundancia de ciencia, abundancia de amor, abundancia de gracia. Todo es abundante porque el orden viene a generar eso. El orden viene a generar que haya abundancia. Entonces esa abundancia va a provocar un fruto. Va a haber un fruto y ese fruto no se va a quedar en mí, sino que lo voy a multiplicar. Y no solamente lo voy a multiplicar, sino que la tierra se va a llenar de ese fruto. Y ese orden también va a generar que haya una administración de una naturaleza y también haya gobierno espiritual. Entonces, amado, cuando aparezca el deseado de las naciones, por eso es que en este orden aparece la luz como juicio para sacar aquello lo que no pertenece. Amados, es clave lo primeramente, es clave ser protocolario. Este reino tiene un protocolo, pero quiero terminarles con esto también. En el libro de San Juan, busque San Juan, en el capítulo 20, vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 20, vamos a encontrar una palabra que nos marca, porque quiero dejarle esto claro. Dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, los amados de ese tiempo. San Juan, capítulo 20, en el versículo 1, dice: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro.
Entonces corrió y fue a Simón y a otro discípulo al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y otros discípulos y fueron al sepulcro. Corrían dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a lo suyo. Pero María Magdalena estaba afuera llorando en el sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ok, dice que el primer día de la semana. Es claro ahí. Ellos fueron el primer día de la semana a buscar a Jesús. A ese Jesús que estuvo con ellos andando en las calles polvorientas de Galilea. Aquel Jesús que estuvo hablando con ellos. Ellos fueron a buscarlo el primer día. Pero ya no estaba ahí. ¿Y qué quiero mostrar con ellos? Ellos fueron un día físico a buscar a Jesús. Hay mucha gente que va a los lugares, a los sitios, a los edificios, supuestamente a buscar a Dios. Amados, Dios no está en los edificios. Él no estaba ahí. Dios ahora ha cambiado de habitación, y esa habitación somos nosotros. Y aunque creo que usted ha escuchado esto, quiero volverlo a repetir. Nosotros somos la habitación ahora de Él. Pero ¿qué quiero mirar esto? El primer día. Ellos estaban enfocados en un día natural, en un día físico. Y ellos no habían entendido la escritura. Y algo que no habían entendido de las escrituras es que ahora ellos ya no estaban en el día físico, ellos estaban en el día de Dios. Lo importante de entender el primer día. El primer día es Cristo mismo. El hombre fue creado para estar en el día de Dios. El hombre fue creado en el día de Dios. El día de Dios no pertenece a los tiempos de los hombres. No es el día natural, no es el día físico, es el día espiritual. Y ese día es Cristo. Ahora ellos ya no estaban en el día natural ni en el día físico, sino ahora habían sido trasladados al día de Dios, al día espiritual de Dios. Y es clave porque cuando usted ve el día de Dios, los días de la tierra no lo van a consumir a usted, sino que usted va a consumir el propósito por la cual usted está en este día natural. Es importante esto, cuando nosotros vemos dentro de nuestro corazón que ahora nuestra vida no se rige por los días de los hombres, por el tiempo cronológico, sino por el tiempo kairos de Dios. Ahora hemos sido trasladados. Estamos siendo salvados para ver el día de Dios, porque ese es el día que gobierna nuestra vida. Hay muchas noticias que emanan de los diferentes medios periodísticos en la tierra, dando noticias difíciles, y estamos en unos tiempos difíciles. Pero déjeme decirle, si usted entiende el primer día de Dios, el día que está en Génesis, el séptimo día que terminó la obra, ahí estábamos nosotros metidos, ahí ya estábamos en él. Y entonces el pecado nos sacó del día de Dios, pero el resucitado nos metió dentro otra vez de ese día. Ahora estamos en el día de Dios. Por ende, aunque haya noticias en la tierra, la única noticia que gobierna mi vida es el Evangelio de Cristo. La buena noticia es esa. Y aunque haya noticias negativas, yo estoy en esta tierra para cumplir aquello
para la cual fui establecido en esta tierra. Yo no estoy en esta tierra para que todos los años me celebren mi cumpleaños. No. Yo estoy aquí porque fue un propósito eterno de que aterrizara en esta tierra, y ese propósito eterno se va a cumplir si puedo ver el día de Dios. Ver el día de Dios. Cuando ese día es iluminado en nuestros corazones y el lucero de la mañana ilumine nuestros corazones, entonces usted va a ver lo valioso que es. Que usted no es gobernado por lo que habla, por lo que dice, por lo que dijo, por lo que pasó en tu pasado, por lo que viene en el futuro, porque ahora estamos en el día de Dios, en el primer día, en el orden del día. Ahora nuestra vida está siendo ordenada en el tiempo de Dios, y estar en el tiempo de Dios es estar en el primer día, en el día divino, en el día que Dios estableció para que yo desde ahí gobernara y ejecutara su plan en esta tierra. Amado, estar en el día de Dios hace que nuestra vida no sea consumada por las situaciones que me pasan, sino que yo consumo aquello por la cual fui establecido en esta tierra. Primero, el día primero, ese es el día que debemos de ver en nuestros corazones. Ver ese día, amado, nos saca de cualquier situación. Por eso, nuestro pasado, ahora yo vivo en Cristo. El futuro está asegurado en Cristo. Entender eso me garantiza que voy a desarrollar su propósito en esta tierra. Es interesante todo esto que estamos compartiendo, porque Dios está poniendo en orden su casa. Dios está ordenando su casa. Dios con su luz. Por eso es que María no había entendido esto. Los discípulos no habían entendido esto. Hay gente que dice, el primer día, el domingo es el día del Señor, yo tengo que ir a culto. Y a otros dicen que es el sábado, otros dicen que es el lunes. Aquí no se trata de un día físico, se trata del día del Señor. Y por estar fuera del día de Dios, entonces María, y no entender esta verdad, estaba llorando, estaba lamentándose. Todos los que han hecho especulaciones de Dios, teorías de Dios, es porque están fuera del día divino. Por eso se les viene, todo lo que se les viene a su imaginación, empiezan a especular de Dios, a imaginarse de Dios. Cuando el discípulo que estaba ahí dice que entró y creyó, cuando tú entras al día de Dios, entonces empieza tu fe a ser perfeccionada, tu fe a ser alineada a aquello para la cual tú estás en esta tierra. Fe. Dice que entró. Cuando tú entras a ese día, amado, es clave, porque tú no estás esperando un golpe mágico. Tú no vives de un milagro, que te tiene que ocurrir un milagro. Eso va a pasar, no estamos en contra de los milagros, pero eso no es lo que realmente es el fundamento de nuestra vida. Ahora nuestra vida está en un orden, y ese orden va a provocar que todas las cosas se disparen a nuestro favor. Por eso el Señor Jesús le dijo a los que estaban a su buscar primeramente el reino. Esa palabra primeramente indica porque los discípulos estaban siempre buscando al Señor. Tocaba ir a un templo, tocaba ir a algo, pero ahora, después de la muerte y resurrección de Cristo, había que buscarlo dentro. Cada vez esa palabra buscar es que yo día a día escudriño dentro de mi espíritu para encontrar todas las riquezas que están dentro de mí ya.
Y ese es el trabajo. Buscar dentro. Buscar primeramente. Primeramente es un orden. Es dentro. Yo no tengo que buscar nada afuera. Porque todo está aquí, dentro. Y ese buscar es indagar, escudriñar a través de las escrituras y de la revelación de su palabra. Buscar primeramente. Es un orden de Dios para este tiempo, para la iglesia. La iglesia está diseñada para fructificar, para multiplicar, para llenar la tierra, para administrar esta naturaleza espiritual y para gobernar. Por ende, yo creo que cuando viene esa luz, entonces hay separación y hay una expansión. Se expande, hay espacio para que todo el cuerpo crezca y avancemos y seamos la manifestación y la expresión de su gloria. Muy contento de experimentar este tiempo con ustedes. Muy contento, amados, de compartir este tiempo con ustedes. El orden, primeramente. Por eso dice Pablo en otra palabra, dice, puso Dios primeramente. ¿Sabes qué le digo? Todo lo que puso Dios primeramente. Analice todo lo que dice las Escrituras, lo que puso Dios primeramente. No el hombre. Puso Dios apóstoles, profetas. Luego habla de una secuencia que hace Dios. Y Dios, su orden apostólico y profético para que la iglesia tenga un fundamento y pueda ser expresión. Amado, muy contento de estar en este quirófano con ustedes, donde su palabra, el cirujano, la palabra, nos está extirpando y nos está sacando la basura. Este tiempo no voy a experimentar ansiedades, ni estrés, ni soledades, porque el todo de Dios ya está. Dios está. Si el justo se salva, nos estamos salvando porque nos está sacando de aquello. Nos está sacando de los días naturales. Nos está sacando de las tinieblas, de la ausencia de Dios. Nos está sacando su palabra. Dice que ya Cristo en la cruz nos sacó de la potestad de las tinieblas al reino. Nos está sacando de los días naturales. Nos está sacando de las situaciones, aquellas que no dejan que su Hijo sea manifestado. No, de las tinieblas, de la ausencia de Dios. Tiene que verse Dios. El fruto de Dios se va a ver en las naciones de la tierra porque hay una iglesia que está ordenando. Por eso cuando Dios establece al pueblo de Israel como su pueblo, le enseña las verdades por medio de fiestas. Las fiestas eran para enseñarle verdades eternas. Y hay una fiesta que se llama la fiesta de las primicias. Todo el pueblo tenía que traer las primicias. Esa era una fiesta, pero eso no lo hacía Dios porque Dios quería hacer fiesta y que el pueblo se alegrara. No, eso tenía una enseñanza espiritual profunda. La palabra primicia, usted busca esa palabra y lo que Dios le está indicando, que ellos aprendieran la primicia. ¿Por qué? Porque la primicia es lo primero. ¿Qué indica lo primero? Lo primero es que no hay segundo. Lo primero es que después de Dios yo no tengo más nada. Él es el todo en todo y por todos. Después de Dios yo no tengo, aparte de Dios yo no tengo esposa, aparte de Dios no tengo hijo, aparte no tengo trabajo. Todo está en Él y por Él y para Él. Por eso es lo primero. Cuando tu vida está en lo primero, tú empiezas a experimentar y a vivir en ese primero y entonces vas entendiendo que después de Dios no hay más nada. Y Dios le enseñó al pueblo de la primicia, era para que ellos aprendieran que no había otro Dios como Él. Él era el único.
No había otro Dios, por eso no se podían hacer falsas imágenes, porque Él era único Dios verdadero y poderoso. Lo primero te viene a enseñar que después de Dios tú no tienes más nada. ¿Hay algo fuera de Dios? No. Él es el todo en todos. Y ellos, por esa fiesta, debían de aprender que Él era Dios único para ellos. Y esa era una pedagogía que Dios usaba a las fiestas. Las fiestas no están por hacerle fiesta y el pueblo se alegrara y se fuera como se fuera, vacío, sin saber. No, la fiesta era una pedagogía de Dios, donde Dios le estaba enseñando que Él era el primero y que después de Él no había nada. Por eso Cristo es el primogénito. ¿Qué indica el primogénito? Que después de Cristo no hay nada. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres, porque Él es el primero, el primogénito. Él es la preeminencia para que Él sea el preeminente en todas las cosas. ¿Por qué Jesús se dice que es el unigénito? Porque Él es el único en su génito. La palabra unigénito indica único en su génito. Nadie pudo ser como Jesús, ni nadie puede ser como Jesús. Primero, yo no tengo más. Eso indica lo primero. Después de Dios, yo tengo el todo. No hay otra cosa más. Dios es el todo en todo y por todos. Eso se llama orden. Cuando tú empiezas a vivir en eso, empiezas a ver la abundancia de fe, la abundancia de palabra, la abundancia de ciencia, la abundancia de amor, la abundancia de gracia. Y corre la palabra, porque la palabra, el evangelio corre con una mentalidad de abundancia. El evangelio no es para una mentalidad de pobreza. El evangelio no se predica con mentalidad de pobreza y de tacañería. El evangelio se predica y fluye donde hay abundancia. Y esa iglesia había abundancia, las iglesias de Macedonia. Hermanos, tiempo de orden de Dios para que la palabra corra en la abundancia de Dios. Eso es poderoso. Por eso Dios enseñaba, les decía, Dios enseñaba con fiesta. Otra fiesta que enseñaba era la fiesta de la Pascua. Esa era una fiesta de pedagogía, porque no había otra manera. Dios mismo era enseñándole a ellos a través de una fiesta y se alegraban. Y era que los padres escondían el pan y los hijos tenían que buscar el pan. Y si ellos lo encontraban, entonces había felicidad en esa casa. Amado, el padre escondió el pan para que los hijos en este tiempo encontráramos ese pan de vida. Encontrar ese pan, amado, es la plenitud, es el todo. Entonces, amados, muy agradecido con Dios por este tiempo, por compartir, por estar aquí, por estar ahí y salir de este quirófano operado, separado de cosas. Hay cosas que se están separando. Hay cosas que se están expandiendo para que haya una manifestación del fruto que es Cristo. Gracias a todos. Gracias a esta casa que me permite compartir especialmente, pero yo sé que este video va a ser puesto en YouTube y está puesto para que aquel que lo quiera escuchar y ver. Sé que muchos lo van a ver. Entonces, amado, bendecidos, un abrazo, un saludo de Luis y Fausto. Los amamos. Bendecidos.